Hola compañeros de Unir Remington, buen día. Hoy vamos a darle continuidad a los temas concertados para el curso de electrónica del periodo 2021. Como tema para la clase de hoy es leyes de la electricidad. Vamos a ver inicialmente la ley de Ohm. Entonces, ¿qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm relaciona las magnitudes de voltaje y resistencia e intensidad, más llamada corriente, ¿cierto? Entonces, ¿qué postula la ley de Ohm? Que la I, que es la intensidad o la corriente, es igual, ¿cierto?, a B, que es B, el voltaje, dividido en la resistencia. La ley de Ohm postula que el flujo de la corriente en amperios, ¿cierto?, o en amperes, que circula por un circuito eléctrico cerrado, es directamente proporcional a la tensión o voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia en ohms de la carga que tiene conectada. Ojo, esta ley fue postulada por el señor Georg Simon Ohm, ¿cierto? Es un físico y matemático alemán. ¿A qué se hace referencia la ley de Ohm? Bueno, a la corriente, ¿cierto?, a la proporcionalidad entre el voltaje y la resistencia respecto a la corriente por un conductor. Ojo, recuerden lo que les comentaba en clase. Actualmente, de forma ideal, cualquier dispositivo eléctrico o electrónico puede considerarse una carga, o sea, una resistencia. De forma ideal. Recuerden que hay muchos más conceptos fuera de la electrónica básica que interpretan, ¿cierto?, que expresan cómo es el comportamiento de cualquier dispositivo. Pero de forma ideal y en base a la ley de Ohm, cualquier dispositivo puede ser una carga, en este caso una resistencia. ¿Listo? Entonces a eso se refiere la ley de Ohm cuando hablamos de una carga, ¿cierto? Es cualquier dispositivo que está conectado y que consume o tiene un consumo de corriente y de voltaje. Entonces, lo que les comentaba, ¿qué es I? Es la intensidad, ¿cierto?, o la corriente, y se mide en amperios. B, el voltaje, se mide en voltios, ¿cierto? Y R, la resistencia, que se mide en ohmios. La forma más fácil de explicar o de aprenderse, ¿cierto?, la ley de Ohm en aplicaciones de electrónica o electricidad es el triángulo de la ley de Ohm, ¿cierto? En él, ¿cómo se usa? Pues el triángulo describe las tres variables que tenemos en función de la resistencia, de las otras variables. Si yo quiero saber el valor de la corriente, me paro sobre la corriente y lo que me sobra, que es el voltaje sobre la R, ¿cierto? Me estoy parando en la corriente porque quiero saber el valor de la corriente. Simplemente es un despeje, ¿cierto? B sobre R. Recuerden que la corriente debe ir en amperios. Ahora, lo mismo sucede si yo quiero saber el valor del voltaje. Un simple despeje, pero el triángulo me hace más fácil las cosas y me paro encima del voltaje. ¿Qué quedaría entonces? I por R, ¿cierto? Ahí se ve como en el triángulo. Si pongo mi dedo o tapo totalmente el voltaje, quedaría solo I por R. Recuerden que el voltaje tiene que ir en voltios. Y como restante la resistencia. Entonces quiero saber el valor de resistencia. Entonces me paro sobre la resistencia, ¿cierto? Tapo la resistencia y ¿qué me queda? El voltaje sobre la intensidad o la corriente. Recuerden que la resistencia se mide en ohmios. Entonces, una forma explicativa de cómo funciona la ley de Ohm, o sea, qué explica o qué detalla la ley de Ohm, es que la resistencia recuerden el concepto de resistencia. Resistencia es la capacidad de oponerse al paso de la corriente, ¿cierto? Entonces el gráfico lo muestra. O sea, la Ohm, que es la resistencia, está tratando de evitar que la corriente pase. Entonces ya sabemos que la resistencia es la capacidad del material para evitar que la corriente pase, ¿cierto? Que los electrones fluyan. ¿Pero qué es el voltaje? El voltaje como tal es la fuerza, recuerden lo que hablamos, la energía, esa energía que se necesita para que esos electrones puedan moverse. En este caso, voltaje es quien ayuda a que la corriente pase, ¿cierto? Para explicar de una forma básica, entonces, lo que les comentaba hace un momento. Cuando hablamos de carga, cualquier dispositivo que de forma ideal, ¿cierto?, se pueda comportar como una resistencia. ¿Por qué como una resistencia? Porque consume corriente. Recuerden lo que les comentaba, que la resistencia consume corriente, ¿cierto? Y la convierte, la energía, ¿cierto? Esa energía consumida la convierte en calor, ¿cierto? O sea, la disipa. En este caso la fuente de voltaje es una batería,
¿sí? Y la corriente es la que fluye a través del circuito cerrado, la corriente. Vamos a hacer un ejercicio de aprendizaje, ¿cierto? Para que podamos comprender un poquito más fácilmente este tema. Entonces, si en un circuito eléctrico la tensión tiene un valor de 110 voltios, ojo, recuerden los conceptos que les hablé. Esto varias veces se los aclaré en clase. Tensión es el mismo voltaje, voltaje o tensión, ¿cierto? Tiene un valor de 110 voltios y la resistencia un valor de 30 ohms. ¿Cuál será el valor de la intensidad de la corriente? Entonces, usamos la ecuación de I es igual a V sobre R, ¿cierto? Un gráfico que nos explica más o menos lo que nos está planteando el ejemplo, ¿cierto? Una carga, una resistencia de 30 ohmios y la fuente de voltaje 110 voltios para una corriente que fluye a través del circuito cerrado. Entonces, simplemente despejo, ya tengo la I, ¿cierto? Y reemplazo los valores que me entregaron. ¿Cuánto vale el voltaje? 110 voltios. ¿Cuánto vale la resistencia? 30 ohmios. Y hago la división, ¿cierto? ¿Cuánto me da 110 sobre 30? Me da 3,67 amperios. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces tengo un motor, posee una resistencia interna de 0,000035 mega ohms, por la cual circula una corriente de 61 miliamperios. Determinar la tensión aplicada. Recuerda, cuando hablamos de tensión hablamos de voltaje. ¿Qué es lo primero que debemos hacer ahí? Lo primero que debemos hacer pues es llevar las magnitudes, ¿cierto?, a sus unidades fundamentales. ¿Cuáles son las unidades fundamentales de la ley de Ohm? La resistencia debe ir en ohms, ¿cierto? Y las tengo en ¿qué? En megaohmios. Necesito que estén en ohmios, ¿cierto? Y la corriente debe estar en ¿qué? En amperios o en amperes, no en miliamperios. Entonces debo hacer la conversión inicial. ¿Cómo pasar la resistencia de megaohmios a ohmios? Entonces, como está en megaohmios, ¿cierto? Multiplicamos por ¿qué? ¿A qué equivale mega? A 1.000.000. Recuerden los múltiplos que hablamos la vez pasada y que ya hablamos en el primer parcial. Entonces multiplico la resistencia por 1.000.000. ¿Cuánto me da eso? 35. Lo que significa que la resistencia vale 35 ohmios. Recuerden, simplemente es una conversión. No estoy haciendo nada más. Estoy convirtiendo las unidades para que queden en las unidades básicas o las fundamentales que muestra la ley de Ohm. De igual forma, como la corriente está en miliamperios, dividimos entre 1000, ¿cierto? Para pasarla a amperios. Recuerden que miliamperios significa 10 a la menos 3. Entonces, tengo 61 miliamperios dividido en que 1000 me da 0,061. ¿Qué unidades son? Ya estoy en amperios, ¿cierto? Entonces, la corriente o la intensidad de corriente es 0,061 amperes. Ahora sí, necesito determinar la tensión o el voltaje, ¿cierto? Uso la ley de Ohm. Para el voltaje, ¿qué es? V igual a I por R. Reemplazo los valores de la corriente y de la resistencia y hago la multiplicación. 0,061 por 35 me da 2,135 voltios. Listo, compañeros en remito. Entonces este es el tema de hoy. Quedamos pendientes para el siguiente tema, que es la ley de Watts o de Watts. Los invito a que usen todos los medios de comunicación. Tenemos el WhatsApp, recuerden el grupo, tenemos el Q10, recuerden que todo debe ir evidenciado en el Q10, entonces consulten constantemente el Q10. El foro, usemos los foros, cualquier consulta, cualquier duda por ahí también la pueden hacer, o también está dispuesto mi correo para cualquier consulta.